hay mejor lugar que en los brazos de papá. Ojos yo encuentro esperanza, encendido fuego en mí que no puedo apagar jamás. Y cuando pongo mi oído en su pecho, escucho el latido. Sé que pronto volverá, su promesa cumplirá. Sabemos que cumples mi corazón, arde para ti. Todo mi ser anhela más de ti. Mi corazón para ti, todo mi ser anhela más de ti, eres mi primer amor, solo en tus brazos quiero estar, no hay mejor lugar que en los brazos. Solo en tus brazos quiero estar, no hay mejor lugar que en los brazos, mejor lugar que en los brazos, no hay mejor lugar que en los brazos, no hay mejor lugar. Sabe que estos últimos minutos de adoración, hermanos, le voy a decir algo. A mí les comentaba ayer el pastor que la palabra que dio la hermana Yare ayer, aunque fue algo más técnico, por decir una palabra, más enfocado al conocimiento de lo que el mundo ha encontrado de los trastornos. Yo les comentaba al pastor, yo ni sabía que yo tenía o tuve ansiedad y ni me había dado cuenta siquiera de eso. Y porque ahora que veía a Regina y las cuestiones que he estado viviendo, y lo comento como familia, hermanos, yo las podía ver en mí, que yo padecía esas cosas, solo que yo no sabía, ¿verdad? Y ayer que estaba platicando y que estábamos en la administración de orando, el Señor nos decía, me decía que mucho de lo que nuestros hijos disfrutan o padecen tiene que ver con la herencia que nosotros les dejamos, una herencia espiritual. Y el Señor nos lleva a este momento, hermanos, porque quiere quebrar eso completamente. Quiere romper toda esa herencia
que transmitimos a nuestros hijos. Que tal vez puede decir, pues es que yo no pedí tener ansiedad, yo no sabía, yo ni siquiera pedí, yo ni sabía que lo tenía. Yo pensaba que un momento que tuve una crisis, yo pensaba que era un infarto y pues no, médicamente no estaba bien porque me checaron. A lo que voy, hermanos, es que esos momentos son para precisamente venir al altar. Y hermano, entienda algo, cuando yo menciono venir al altar, no, esto sí es un símbolo y una representación del altar en una iglesia. Pero cuando yo digo venimos al altar, es venir a su presencia, hermanos. Cuando venimos al altar, hermanos, el altar es un lugar de renuncia, hermanos. Un lugar en el cual tenemos que perder cosas y Él nos agrega las cosas que necesitamos. Y esos tiempos de descanso debemos disfrutarlos, hermanos. Disfrutarlos y gozarnos. Dice esta canción que estábamos ministrando ahí en la casa y yo creo que algunos la han escuchado y si no, pues ahorita es un buen momento para escucharla, pero habla acerca de la plenitud de cuando el Señor viene, hermanos, cuando el Señor está en nosotros, que podemos descansar completamente en Él. Y decía el Señor ayer, en el momento que yo lleno tu vida con mi plenitud, en ese momento ya no cabe la ansiedad, porque cuando yo estoy completamente en ti, todo aquello que produce eso se va. Y la solución de los trastornos es Cristo, hermanos. La solución de todas las cosas es Jesús. Así que hoy terminamos el tiempo de adoración y decimos al Señor: así como hiciste sobre las aguas, muévete hoy aquí. Ven, descansa en nosotros. Así como hiciste sobre las aguas, muévete hoy aquí. Ven, descansa en nosotros. Vienes y haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo. Yo estoy y me estás llenando. Eso sea real. Vienes y haces que mi corazón se alegre cuando tú estás en llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo. Yo estoy y me estás llenando. Nos estamos llenando de ti. Con fuego y visto. Llenando otra vez. Abre los cielos y muévete aquí. Ven, descansa en nosotros. Con fuego y visto. Llenando otra vez. Abre los cielos y muévete aquí. Ven, descansa en nosotros. Vienes y haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo. Yo estoy y me estás llenando. Vienes y haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo. Yo estoy y me estás llenando. Santo Espíritu, desciende. Te anhelo a ti. Te anhelo a ti. Santo Espíritu, desciende. Te anhelo a ti. Ven y habita, Señor. Santo Espíritu, Santo Espíritu.
nuevamente. Santo Espíritu, desciende, te anhelo a ti, te anhelo a ti. en honor a ti. Rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. Dele adoración al Señor un Eres la minuto. persona Dele más adoración al Señor. importante. Dele adoración porque Él es digno de adoración. Más importante aquí. Él es digno de adoración. Mi papá, Digno de toda adoración. mi papá. Hoy estamos listos, Padre de Gloria, para escuchar tu palabra, Señor mío. Hoy estamos listos para escucharte a ti, Señor mío. Háblanos, Señor. Sé que ha venido una palabra del cielo, Señor mío. Sé que viene una palabra del cielo para nosotros, Señor eterno. Señores, puedo ver cómo construyes tu casa, Padre eterno, ladrillo por ladrillo, Señor. Veo cómo construyes tu casa, Señor eterno, desde el cimiento, haciendo un cimiento fuerte, Señor. Padre de gloria, has enviado, Señor, tu palabra del cielo, has inspirado una palabra, Señor. Señor eterno, no merecemos nada, Señor, de ti, Señor. Pero volteas a ver este pequeño grupo de hombres, Señor, y mujeres que han dispuesto, Señor, sus oídos a escucharte. Porque creemos, Señor, y sabemos que hay algo más allá, Señor, que una simple reunión, Señor. Y todo lo que tú tienes que decir es importante, Padre de gloria. Todo lo que tú tienes que decir es importante, Señor, para nosotros. Abre nuestro corazón, Señor. Que haya buena tierra, Señor, tu palabra, Señor. Que haya buena tierra tu palabra en nosotros, Jesucristo. Que seamos esa tierra, Señor, como habla la parábola, Señor, en la cual creció el fruto, Señor, y dio fruto a 100 por uno, Señor. Gracias, Padre de gloria. Dios los bendiga, amados. Voy a darles dos indicaciones. La primera es que los adolescentes, si pueden pasar por favor con la maestra Janet allá arriba, al cuarto. Ellos van a tener una administración especial para los adolescentes, es de que pasen para allá todos, por favor. Y a los hermanos les voy a pedir que se acerquen, por favor. Somos muy poquitos como para estar tan lejos, así es de que les pido, por favor, en el amor de Cristo, que no sean socarrones y que se acerquen para acá, por favor. Los niños pasen arriba, por favor. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Ha sido un tiempo muy lindo en el cual hemos podido adorar, hemos podido pasar un tiempo con Dios.
Y ha sido un tiempo muy, muy lindo, en el que hemos disfrutado lo que Dios, hemos disfrutado mucho lo que Dios nos ha dado en este tiempo de jornada de oración. Hemos disfrutado mucho lo que Dios ha hecho en este tiempo de búsqueda, de intimidad con Dios. Así es de que vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres bueno, Señor. Padre, oro para que pongas tu palabra en nuestros labios, Señor. Que sea tu Espíritu guiándonos, Señor, a tu verdad, a tu justicia. Que pueda ser derramada, Señor, la palabra del cielo, Señor, sobre nuestros labios. Y que podamos, Señor, ser llenos de ti, Padre. Que podamos hoy, que hoy se puedan romper, Señor, las estructuras que nosotros cargamos, Señor, y que podamos entender qué es lo que tú quieres hacer con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, amados, Dios nos puso, amados, a hablar acerca de dos temas. El día de hoy vamos a estar hablando de dos temas. Ahorita vamos a tocar un solo tema, que es el tema de identidad y de propósito en la familia. Entonces, por ahí hemos preparado una presentación, pero la tecnología se revela, así es de que ya sí déjenlo, apaga la televisión, ya sí déjenlo, y vamos a concentrarnos en lo que podamos hacer ahorita, ¿sí? Vamos hubiera sido un poco más práctico que ustedes estuvieran viendo la información, pero bueno, nosotros, amados, hay un tema en el cual nosotros hemos entendido de parte de Dios, y este tema, amados, es el tema de que cuando nosotros venimos a esta tierra, Dios nos da una identidad, a lo que nosotros entendemos, una identidad asignada, algo que Dios nos dio en la eternidad, ¿sí? Esa identidad, al llegar a esta tierra, se deteriora. ¿Por qué? Por el pecado, por la maldad, por el entorno donde vivimos, por lo que nosotros vivimos, se deteriora, se rompe, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Cristo en nosotros? Que lo que Cristo hace es volvernos a ese diseño que teníamos en la identidad, en la eternidad, y recuperamos esa identidad, la cual nos fue asignada en la eternidad. Si ustedes recuerdan, en la jornada anterior, el hermano Dani nos hablaba acerca de Jeremías y decía que Dios lo había llamado antes que él naciera. Antes que él naciera, él ya tenía un llamado, era su identidad, había un diseño, una identidad asignada para él en el cielo. Ahora, ¿qué pasa cuando venimos a esta tierra? Hay algo que sin duda destruye fuertemente la identidad de un ser humano, y esto es el trauma. Todos los traumas destruyen fuertemente la identidad de un ser humano. ¿Por qué? Porque el trauma, como lo vemos en clases de educación emocional y de sanidad interior, es una palabra que literalmente quiere decir horadar o perforar. Se hace una herida en el alma, ¿sí? Esa herida que se abre permite que Satanás pueda entrar y sembrar una semilla, ¿sí? Que obviamente trae oscuridad a nuestra alma. Entonces hay personas que tienen una percepción de rechazo tan grande, ¿sí? Y esa percepción de rechazo destruye su identidad. La identidad que Dios le asignó en el cielo se la destruye. ¿Por qué? Porque tiene en su corazón una mentalidad de rechazo tan grande que lo que Dios le asignó en el cielo no lo puede cumplir en esta tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros necesitamos a Cristo para poder resolver ese problema de identidad que nosotros tenemos. Ahora, nosotros lidiamos con muchas personas que viven con situaciones de traumas, de heridas emocionales. Lidiamos con muchas personas, pero ¿cuál es el problema? El problema es que ya estamos viejos, ¿sí? Y nos da risa, pero es la verdad. O sea, sanar un trauma en la vejez es mucho más difícil que sanar un trauma en la infancia. Es mucho más difícil, porque nos hacemos viejos
creemos que las cosas son como nosotros creemos, y si alguien viene y nos dice otra cosa, difícilmente nosotros la creemos. Entonces, ¿qué pasa? Que sí podemos sanar, que sí podemos ser restaurados, pero nos va a costar más tiempo. Ahora, si ustedes recuerdan, ¿se acuerdan cuando hablábamos acerca de que Dios nos dio esa identidad asignada a nuestro corazón, a nuestra vida, y que el trauma corrompe esa identidad, nos va deteriorando eso que Dios ya puso en nosotros? Y entonces todo el camino se convierte más difícil, y decíamos que el trauma, la mayoría de los traumas son provocados por los padres. Yo les decía en las clases que yo le puedo decir a un niño que va en la calle: niño, estás bien feo, y el niño quizás se voltee y me conteste. No le va a importar que yo le diga eso, pero si usted como papá le dice eso a su hijo le va a doler porque hay un amor que él tiene hacia usted. Entonces, la mayoría de los traumas son provocados por los padres, ¿sí? Ahora, yo creo que la dinámica familiar es hasta cierto punto inevitable que podamos en algún momento de la vida provocar un trauma a los hijos. ¿Por qué? Porque imagínense que un día el hermano Jorge, así para no decir a nadie, el hermano Jorge llega un día fastidiado del trabajo, enojado del trabajo, cansado, ¿sí? Irritado por el calor, por el tráfico, por todo, y su hijo quiere hacer algo con él, al papá no le parece, y entonces le dice una palabra, realmente no lo siente, pero está enojado, y quizás le dice: no, hombre, tú no sirves para nada. O sea, el papá no dimensiona el daño que le provoca al hijo. Entonces, quizás es inevitable que en la dinámica familiar sea muy difícil que no le provoquemos un trauma al hijo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nosotros crecimos en una sociedad en la que fuimos enseñados a que ser un buen padre es darle a los hijos casa, comida, estudio y enseñarlos a ser independientes. Eso es ser un buen padre. Un buen padre es el que tiene un hijo profesionista, que es independiente. Ese es catalogado como un buen papá, ¿sí? Ahora, no se nos enseñó que sobre nosotros recae una responsabilidad en la identidad. Se nos enseña lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Que usted pueda decir a su hijo: ¿qué carrera quieres estudiar tú? ¿Qué quieres ser tú de grande? Eso fue lo que se nos enseñó. Entonces nosotros, al creer ese pensamiento del mundo, lo que hacemos es que abandonamos una responsabilidad que Dios puso sobre los padres, que es sumar en el desarrollo de la identidad de nuestros hijos. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Hay un concepto en la psicología que se le llama cuna de identidad. ¿Qué es la cuna de identidad? La cuna de identidad es las expectativas, las demandas que un padre genera sobre su hijo, ¿sí? Entonces, usted tiene un hijo y usted empieza a imaginar, ¿no? Está bebé el niño, no habla, no ha pateado un balón en su vida, no sabe qué es eso, pero el papá empieza a pensar: este va a ser futbolista, este le va a ir a los Rayados, este va a hacer esto, ¿no? Y empieza a generar expectativas sobre el niño, ¿sí? O la mamá empieza a generar expectativas: este va a ser doctor, este va a ser maestro, y empieza a generar expectativas, ¿sí? Ahora, desde ahí, ¿sí?, se empieza a formar la identidad de tu hijo, ¿sí? Porque una vida, según nos dice la biología, nace cuando las dos células se unen y entonces empieza a haber vida. Pero cuando un bebé nace, la vida, quizá en un sentido filosófico, se da
Cuando el papá empieza a generar expectativas sobre el niño, y usted me va a decir algo, no, yo no, no, es inevitable, es inherente en nosotros. Nosotros todos tenemos eso, genera cierta expectativa sobre tus hijos, ¿sí? Ya sea porque te enseñaron en casa, porque ves en otro, pero tú empiezas a generar expectativas. Ahora, ¿por qué es importante? Porque esas expectativas que tú generas en tu cabeza sobre la vida de tu hijo es lo que empieza a dictaminar hacia dónde va a caminar la educación de tu hijo en respecto a la identidad. Es decir, tú vas a empezar a tomar decisiones de acuerdo a las expectativas que tu hijo tiene. Entonces, volvamos al ejemplo del fútbol, ¿no? Tienes un hijo que tú quieres que ese niño sea futbolista. El niño crece, tiene 3, 4 años, 5 años, 6 años, 8 años, 10 años, y no le gusta el fútbol. No le gusta, le es aburrido, no le gusta correr, no le gusta sudar, le duele pegarle a una pelota de fútbol, no le gusta. ¿Qué crees que pasa en tu cabeza? Tú te empiezas a decepcionar. ¿Por qué? Porque la expectativa que tú te habías generado, ¿sí?, no la ves cumplida en tu hijo. Porque tu hijo no va a ser futbolista, ¿sí? O tú generas una expectativa de que tu hijo sea doctor, ¿no? Y para ser doctor tienes que ser necesita gustarte mucho el estudio, porque son muchos años y muchas cosas que aprender, ¿no? Bueno, y a tu hijo no le gusta. A tu hijo le gusta un oficio. Entonces tú empieza a haber un shock interno en ti porque tu realidad interna no corresponde a la realidad física. Entonces, ¿qué pasa? Nos decía ayer la hermana Yare, ¿verdad? De pronto tú empiezas a darte cuenta que lo que tú pensabas de él no se va a cumplir. ¿Sí? Entonces vives un duelo porque dices, no, pues quién sabe qué va a ser de su vida, ¿no? ¿Por qué? Y vives un duelo. ¿Por qué? Porque te decepciona lo que tu hijo es. Te decepciona. Y ahí comienza, amados, a destruirse la identidad. Cuando yo como papá genero expectativas sobre mis hijos que no corresponden, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que yo he luchado mucho con los padres de esta casa. ¿Por qué? Porque esa fantasía que el mundo nos metió en la cabeza, porque al final del día es una fantasía de lo que es un joven ideal, ¿no? El que tenga una carrera profesional, tenga su carro, tenga su casa, sea independiente, es una fantasía que nosotros nos creemos también, que nos la apropiamos, y que cuando yo les empezaba a decir, es que eso no son los parámetros bajo los cuales una familia de Dios educa a sus hijos. Nunca los parámetros del mundo pueden ser los parámetros de nosotros, jamás. Eso no puede ser, eso es completamente incompatible. Dios nos da parámetros para educar a nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un deseo de que esa fantasía se cumpla al pie de la letra, y tú quieres como que tu hijo sea perfecto, o sea, que haga lo que todos deben de hacer. ¿Qué crees que provoca en tu hijo? Los que tienen hijos, ¿qué les ha provocado cuando ustedes como papás establecen demandas muy altas sobre sus hijos? Les genera ansiedad. ¿Por qué? Porque el papá es muy dado a decir, yo he escuchado a muchos padres decir eso, a mí me lo dijeron alguna vez, es que su única labor es estudiar. A mí usted me tiene que traer un 10, porque si no me trae un 10, ni me hable. ¿Sí? Ya, no lo conozco, ¿no? Y al hijo le generas una ansiedad porque tú estás pidiendo perfección. La perfección es una utopía, o sea, ni ustedes son perfectos. Nadie es perfecto, ¿sí? Entonces, empieza a generar ansiedad, trastorno. Entonces, se dan cuenta que los parámetros del mundo
provocan ansiedad, provocan trastornos en la vida de nuestros hijos. Y eso no es lo que Dios a nosotros nos mandó. Ahora, Dios a nosotros nos da ciertos recursos para poder trabajar. Primero lo que ustedes se tienen que llevar es esto. La identidad de los hijos, hay una responsabilidad muy grande que Dios les ha dado a ustedes como papás. O sea, en Cristo no hay como que, no, hijo, tú haz lo que tú quieras, no. En Cristo está, como vamos a verlo ahorita más adelante. Ustedes como papás tienen que orar: Señor, dime cómo educo a mi hijo. Dime qué quieres hacer tú con la vida de mi hijo. Porque de acuerdo a lo que tú me digas, yo voy a cumplir las demandas y las expectativas que hay en ti, no que hay en mí. ¿Sí? Que hay en ti. Ahora, cuando los padres, amados, la psicología dice, no hay tal cosa como ser un buen padre. Eso no existe. Porque ser un buen padre es algo muy subjetivo. O sea, un buen padre quizás es un padre que le pega a sus hijos para unos, para otros no. Un buen padre es aquel que les da todo lo que necesitan, pero nunca está en casa, y para otros no es así. Entonces no hay tal cosa como un buen padre, pero sí hay padres funcionales y padres disfuncionales. Es decir, padres que cumplen la función de papá y padres que no cumplen la función de papá. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta cuando hay una funcionalidad en la paternidad? Hay una funcionalidad en la paternidad cuando un padre sabe establecer límites en la vida de sus hijos. Los límites los tiene que establecer el papá. Entonces sale un niño, hay un bebé, ¿sí? Y el bebé, bueno, niño de 2, 3 años, pasa la vecina y le da una nalgada. ¿Qué va a hacer la vecina? La vecina quizá le va a causar gracia porque es un bebé, ¿verdad? La vecina quizá no le va a decir nada porque es un niño chiquito, pequeño. ¿Quién tiene que decirle que está mal? Usted. Usted le va a enseñar límites, porque los límites nos van a ayudar a desenvolvernos en medio de una sociedad. ¿Sí? Si yo le festejo eso al niño y me río con él, estoy siendo un padre disfuncional, porque no estoy siendo papá para ese niño. Ahora, ¿qué dice el mundo? El mundo, por ejemplo, te dice, no, tú puedes, un buen padre, porque hoy está, en la psicología hay algo que se le llama estilos de crianza parental, ¿sí? Y hay varios estilos, ¿no? El estilo moderno, el estilo contemporáneo es la paternidad, la crianza responsable, creo que se llama algo así. Se me fue la palabra. Pero este tipo de crianza es un tipo de crianza en donde tú no pones límites al hijo, sino simplemente le das la facultad de elegir, ¿no? O sea, tú te sientas, dialogas con él y él elige. Eso es lo que dice el mundo. Por eso hoy a los niños, en algunos países en Europa, hay padres que les pagan las operaciones para cambiar de sexo. Estoy hablando de niños de 10 años, 12 años, ¿sí? Ahora, vámonos a un plano racional y salgámonos de un plano filosófico. ¿Qué nos dice la razón? Un niño de 12 años, ¿sabe lo que quiere en la vida? ¿Sabe lo que quiere ser para toda la vida? ¿Tiene la capacidad racional para tomar una decisión para toda su vida? No, no la tiene. No puede, el niño no puede tomar esa decisión. Entonces, ¿cuál es la paternidad funcional? Poner un límite. Tú no puedes hacer esto. Ser padre, amados, es decidir por sus hijos. Si usted cree que ser padre es lo opuesto, está mal. Digo, claro, a menos que su hijo ya sea mayor de edad, ya sea, pero me estoy refiriendo a niños pequeños y adolescentes, ¿sí? Ser padre es ustedes decidir por ellos. Eso es ser padre. Ahora, quiero que habla
la Biblia en Lucas 15 del 11 al 32. Lucas 15 del 11 al 32. Lucas 15 del 11 al 32. Habla la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Se la voy a leer rápidamente. Dice: también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Dice: porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La parábola del hijo pródigo. Vamos a dejarla hasta ahí. La palabra pródigo, si usted lee en Lucas, no viene en el relato, en la narración bíblica, viene en el encabezado, ¿sí? Pero en la narración bíblica no viene. Pero sí viene una palabra que es perdido. La palabra perdido en el griego literalmente se traduce como pródigo o disoluto, ¿sí? Ahora, nosotros creemos que pródigo es el que se fue, como que tenemos esa idea en la cabeza, ¿no? El pródigo es el que se fue y regresó. Pero literalmente disoluto quiere decir sin límites. Entonces, ¿qué es lo que hace el hijo? El hijo adelanta una etapa de su vida que no le correspondía. Él no debía de salir así de la casa. Él tenía que esperarse a recibir la parte de la herencia que le correspondía. Pero él apresura esa etapa de su vida. ¿Por qué? Porque en la casa de su padre había límites que su padre había estipulado. Él quería brincar esos límites, vivir sin esos límites, disoluto, no tener límites, hacer lo que él quería, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se va, malgasta la herencia, pierde el dinero, malgasta el dinero, sus amigos lo dejan, empieza a comer como un pordiosero, y entonces regresa a casa del padre. Entonces, nosotros siempre hemos oído esa historia desde una perspectiva en la cual decimos: ah, qué bonito, ¿no? El padre, él pensó: Señor, cuando lo vea le voy a decir: papá, perdóname, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero cuando él llega, el padre lo ve y dice que fue movido a misericordia, y lo abraza y llora y hace una fiesta cuando llega su hijo. Y todos decimos: qué bonito, ¿no? Así es Dios con nosotros. Sí, así lo es, ¿sí? Así lo es. Pero acuérdense que el hijo disoluto se va porque quiere vivir sin límite, quiere hacer lo que le da la gana. Entonces, cuando fracasa, regresa fracasado a la casa de su padre lo recibe. Pero ¿a poco cree que su padre le iba a decir: ahora sí, hijo, te recibo, haz lo que te dé la gana? No. En la casa del padre había límites a los que él volvía a someterse cuando regresaba a casa, ¿sí? Ahora, una vida sin límites destruye la identidad. ¿A dónde lo quiero llevar yo? Yo lo quiero llevar a esta idea. ¿Cómo puedo yo sumar a la formación de la identidad en mi hijo?
¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Poner límites. Eso es lo que yo tengo que hacer. Por ejemplo, hoy ustedes ven lo que Dios está haciendo con los adolescentes, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, aquí tenemos adolescentes muy talentosos que cantan, que pintan, que enseñan, que dibujan, que predican, ¿sí? Imagínense que mañana alguien escuche cantar al hermano Antonio y venga y le diga: ¿sabes qué, Antonio? Tengo un trabajo para ti, te voy a grabar un disco, vas a salir al estrellato, vas a ser famoso, vas a ganar dinero, vas a sacar a tus papás de la pobreza. Ahora, el papá, que es el hermano Pedro, sabe lo que Dios le ha dado a su hijo, porque ya se lo dijo a él, a ella, a su esposa, ya se los dijo, muchas veces se lo ha dicho. Ellos ya lo saben. ¿Qué tiene que hacer él como papá? Que ya sabe lo que el futuro de su hijo, él ya lo sabe. ¿Qué tiene que hacer? Poner un límite. No, hijo. ¿Por qué? A lo mejor él como adolescente quizá, pero papá, voy a ganar mucho dinero, me va a ir bien, te voy a ayudar. Sí, pero yo sé cuál es tu futuro. No te puedo permitir eso. Entonces, ese límite que él como papá pone va a sumar en la identidad de su hijo. Ahora, si ahorita, como dijo el hermano Pedro, que dijo amén, el hermano Pedro se deja seducir por el dinero y dice: sí, hijo, vete, no pasa nada. Se luce en medio de la oscuridad y se va. A lo mejor le va a ir bien al hermano Toño y a lo mejor se va a ir al cielo, no lo sé. Pero su identidad que Dios le asignó en la eternidad a él se va a destruir, se va a perder lo que Dios le había dado a él. ¿Por qué? Porque el papá no supo poner un límite. Los límites siempre nos van a llevar, van a cuidar que nuestra identidad no sea robada. Entonces, cuando usted pasa la tarea de decir: yo sé qué es lo que va a hacer mi hijo, mi hija, yo le empiezo a poner límites. ¿Por qué? Porque yo sé. A lo mejor ella no lo sabe y es válido que ella no lo sepa. Pero lo que no es válido es que usted no lo sepa. Eso no es válido. Usted tiene que saber, porque de acuerdo a eso usted va a poner límites. A lo mejor Toño va a decir: pero papá, el otro sí puede ir, mira, le va muy bien y todo. Sí, pero esa no es lo que Dios le dio a él. Lo que Dios te dio a ti no se lo dio a él. Por eso yo te voy a cuidar, porque yo voy a cuidar lo que Dios ha puesto en ti. Porque acuérdense que ser padre, miren, yo sé que ustedes como papá batallan mucho para entender esto, pero Dios no les dio hijos para que ustedes sean felices. Dios no les dio hijos para eso. Dios no les dio hijos para que ustedes los vistan, ni para que ustedes se proyecten en sus hijos. Dios no les dio hijos para eso. Dios les dio hijos para que el propósito eterno de Dios se cumpla. Entonces no son sus hijos. Dios se los presta. Ustedes administran la vida de su hijo. Eso es lo que son. Un día ustedes, que son papás, van a estar delante de Dios y ustedes van a rendir cuentas de su paternidad. Ustedes. Yo no. A mí Dios no me dio esa autoridad. Esa se las dio a ustedes. Yo puedo quizá aconsejar a sus hijos, si ustedes me lo permiten. Hay temas que yo he hablado con los adolescentes y yo primero voy con los papás. Oye, quiero hablar de esto con tu hijo, ¿me lo permites? ¿Por qué? Porque es su autoridad, no es mi autoridad. A mí Dios no me va a pedir cuentas, se lo va a pedir usted. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como papá? Poner límites. Porque los límites van a formar la identidad, van a sumar en la formación de la identidad de sus hijos. Los límites nos protegen. ¿Por qué Dios nos da límites? Porque protegen. ¿Qué va a hacer el límite? El límite va a enseñarle al niño a desarrollar algo que nosotros nos cuesta mucho desarrollar, que es la
tolerancia a la frustración. O sea, ¿qué es la tolerancia a la frustración? Que yo quiero la recompensa rápido. ¿Sí? Usted tiene un niño, póngale el nombre que quiera. O piense en su cabeza en el bebé que usted quiera, el niño que usted quiera. Y usted le saca un dulce y le dice, si te portas bien, te doy este dulce. Y ese niño empieza a decir, no, ya lo quiero, ya dame el dulce. Y se agarra, llore. Es porque ese niño no tiene tolerancia a la frustración. Porque ese niño no ha sido educado con límites. ¿Sí? Ese niño lo quiere todo y lo quiere ya, en el momento que lo quiere. El niño tiene que aprender a tener límites con las personas, con los padres. Tiene que aprender, porque eso va a formar, va a ayudar a desarrollar esa identidad en él. ¿Por qué el hijo se fue, el hijo pródigo? Porque quería vivir sin límites. Eso destruyó su identidad. Vivir sin límites destruye nuestra identidad. Es como algo, los límites contienen algo así, pero cuando salimos de esos límites todo se dispersa y se pierde, ya no hay nada. Entonces todo lo que era, miren amados, les voy a decir algo, pero yo lo he visto. Jóvenes que yo conozco, que predicaban, que tenían una proyección increíble, están perdidos en el mundo. ¿Sabe qué es lo más triste? Lo más triste es que los papás están a gusto con lo que son sus hijos. Eso es lo más triste. No, es que ya se casó, le va bien, tiene buen trabajo, mira. Qué miedo. Qué miedo, porque Dios nunca te va a decir, mira, qué bueno hijo, le diste una carrera a tu hijo, le diste una carrera a tu hija, se sabe valer, qué bueno. A Dios no le importa eso. Dios te va a decir, ¿por qué nunca lo llevaste a mí? ¿Por qué lo dejaste ir a aquella fiesta? ¿Por qué lo dejaste juntar con aquella persona? ¿Por qué? Porque no le pusiste los límites que cuidaban lo que yo había puesto en él. Ahora, otra cosa, amados, que suma también al establecimiento de límites, y ahorita vamos a volver a tomar, es que los límites, aparte de los límites, hay otra cosa que el padre tiene que hacer con los hijos, que es amar y estar. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si fue Gabriel García Márquez o Julio Cortázar, no recuerdo, pero dijo, hay una frase que dice, el hecho de que no te amen como tú lo esperas, no quiere decir que no te amen. Y eso quería decir que una persona te puede no hablar, no abrazarte, no tener ningún detalle contigo, pero si él dice que te ama, tú tienes que creérselo, porque el hecho de que no te lo demuestre no quiere decir nada. Eso dice el mundo, ¿sí? Ahora, un padre es el principal precursor del amor en la vida de un niño. ¿Sí? El niño necesita saberse amado. El hijo necesita saberse amado por su padre. Entonces, ¿qué es lo que dicen hoy? ¿Cómo se demuestra el amor hoy? Aquí en México, en Nuevo León, ¿cómo se demuestra el amor? El amor en los padres, yo he escuchado a muchos padres que dicen, es que te doy todo. ¿Cómo dices que no te amo si te doy todo? Me levanto en la mañana para ir a trabajar y te doy todo. Que eso no es amor. No, sí es amor, es una muestra de amor, yo no digo que no, ¿sí? Pero el hijo tiene que saberlo, ¿sí me entiende? Porque no asuma que el hijo lo sabe. Usted no sabe cuántos adolescentes, jóvenes, adultos yo conozco que no saben que sus padres los aman. ¿Y sabe por qué no lo saben? Porque sus padres nunca se los dicen. Porque sus padres nunca se lo dijo. No lo saben. Entonces, ¿qué pasa?
que el niño, el joven, el adolescente no se siente amado por su padre. Y hay gente que dice, no, es que mi papá ama más a su equipo de fútbol que a mí. Mi papá ama más a su carro que a mí. Le dedica más tiempo, le da más cariño a su carro que a mí. Y pareciera ser que es algo de risa, porque muchos lo utilizan como algo gracioso, pero realmente es una verdad que provoca que el padre sea disfuncional. Entonces, si bien no hay una receta para ser un padre perfecto, sí hay ciertos pilares que a usted como papá le van a ayudar para que la identidad de su hijo sea cuidada y protegida y sea formada. Usted tiene que amarlo, ¿sí? Y ese amor, su hijo tiene que saberlo. Usted tiene que abrazarlo, tiene que decirle que lo ama, necesita saberlo, ¿sí? Segundo, tiene que estar presente en la vida de su hijo. El estar presente es una parte que es muy valorada en la vida de su hijo. ¿Por qué? Porque el hijo entiende que el papá le da importancia a él, ¿sí? O sea, va a su graduación, va a algún evento especial que tiene el hijo, entonces el estar presente ayuda. ¿Qué es lo que vemos hoy? O sea, yo trabajé en un colegio, amados. En ese colegio, el 100% de los niños, ahora, era maternal a sexto año. Yo fui maestro de todos los grupos, a todos los grupos les di clases. El 100% de esos niños tenían padres ausentes. El 100%. ¿Por qué? Porque unos se habían divorciado, otros, los dos trabajaban, otros, el papá trabajaba, la mamá no, pero como tenían dinero, contrataban quien les cuidara a los niños porque la mamá tenía su vida social importante. Entonces, todos los niños tenían padres ausentes. Entonces, ¿qué me pasaba a mí cuando yo estaba ahí? Que las niñas, me sobraron hijas. Tenía como 30 hijas en ese colegio. Todo el mundo decía que yo era su papá. ¿Por qué creen que decían que yo era su papá? Porque tenían padres ausentes. Por eso, me veían a mí, querían llenar en mí la figura de un padre. Y como yo les prestaba atención, yo los escuchaba, yo estaba con ellos, me veían a mí así. Tengo un montón de regalos que me dieron mis alumnos en el colegio. Y sobre todo las niñas. Entonces, eso es lo que hoy se ve. Una paternidad que está en terceros, ¿no? Que dicen los psicólogos que en el mejor de los casos quienes educan a los niños son los abuelos. Una paternidad ausente, no están los papás. ¿Sí? Entonces, necesita el papá estar. O sea, a la larga, en la vida, amados, decía por ahí una persona que cuando estás a punto de morir, dice, no he escuchado a ninguna persona en el lecho de muerte que dice, quisiera tener un día más para trabajar. Quisiera tener un día más para lavar el carro. Todos dicen, quisiera tener un día más para estar con mis hijos. Quisiera tener un día más para estar con mi padre, para estar con mi madre. Entonces, qué triste que esa verdad no sea revelada cuando estamos en el lecho de la muerte. Entonces, un pilar de la crianza funcional es estar presente, ¿sí? Amar y estar presente en la vida de sus hijos. El otro pilar es poner los límites, ¿sí? Hay límites que son coercitivos y límites que son reflexivos. ¿Cuál es el límite coercitivo? El límite coercitivo es aquel que el papá pone y dice, no, porque digo yo, y si no lo cumple, bueno, no, ahorita ya no les pegan a los hijos, ¿verdad? Eso nomás nos tocó a nosotros. Bueno, no, a la hermana Nelly tampoco nunca le pegaron. A nosotros sí nos tocó, ¿verdad? Que mamá te decía que no, y si tú neciabas, mamá volteaba y no te explicaba, no te daba explicación.
Dije que no. Y mi mamá dice que, por ejemplo, mi abuelita no necesitaba decirles nada. O sea, los miraba y con la pura mirada, mi abuela controlaba a sus hijos con la pura mirada, ¿no? Esos son límites coercitivos, donde no hay una explicación, donde no se invita al hijo a que tenga un tiempo de reflexión, no lo hay. Es simplemente no porque yo digo. Ahora, ¿esos límites funcionan? Sí funcionan, de hecho son los que más funcionan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínense que yo tengo aquí a Jasia, ¿no? Y Jasia de pronto, yo como pastor no le puedo decir a Jasia, no corras, porque es una niña. Yo no le puedo decir eso, ¿sí? Si un adolescente se agarra a correr, a él sí le puedo decir, pero a ella no, porque es una niña, no entiende, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo si no la quiero ver correr? La cargo. Porque yo no tengo problema que corra aquí en la iglesia. Pero si yo no quiero correr, que corra, yo la cargo, porque no quiero que corra. Porque ella no entiende. O sea, yo no me puedo sentar y decirle, no, mija, tú tienes que respetar, no es correcto, la niña no lo va a entender. No tiene la capacidad cerebral para entender un concepto tan profundo como lo es la iglesia. No lo tiene. Entonces yo no le puedo explicar a ella, tengo que ser coercitivo. Te cargo y no te bajas y punto. ¿Sí? ¿Qué va a pasar después? Que cuando yo le diga, Jasia, no corras, ella no va a correr, porque yo le puse un límite. Ahora, si hay un adolescente que quiere ir a una fiesta y yo le digo no, y no le explico por qué, soy coercitivo en la decisión, lo forzo a tomar esa decisión, lo obligo, él sí merece una explicación, porque él sí entiende. De hecho, entienden mucho a esa edad y necesitan explicación. Entonces, ¿sabes qué, mijo? Por esto y por esto no vas a ir. Ahora, a lo mejor él no va a estar de acuerdo, porque la realidad es que la mayoría de los adolescentes no están de acuerdo con la manera de pensar de los papás. No va a estar de acuerdo. Bueno, yo ya cumplí, te expliqué, sí, y no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque yo soy tu papá. Yo tengo que educarte, ¿sí? Y yo soy tu papá. Tengo que ponerte un límite. No vas a ir, punto. Ya te expliqué, no quieres entender, lo siento, hijo, pero no vas a ir, ¿sí? Dentro de la crianza, de los estilos de crianza parental, hay varios, que es no recuerdo todos ahorita, pero es el democrático, el autoritario. Y dicen fíjense lo que dice el mundo, que se han hecho muchas investigaciones en la psicología sobre cuál es el sistema de educación a los hijos más eficaz. Y el más eficaz es el democrático. Ese es el más eficaz, según el mundo. Ahora, nosotros sabemos que la democracia es un invento griego, ¿sí? En Cristo no funciona la democracia. No existe tal cosa como la democracia. Cristo no dijo, a ver, estos son los candidatos para los apóstoles. ¿Cuántos votan por el apóstol Pablo? No. ¿Cuántos votan por Mateo? No, eso no existe. Él te llama por su soberanía, por su gracia, por su misericordia, pero no existe la democracia, ¿sí? Entonces, si usted va con un psicólogo porque tiene problemas con su hijo, el psicólogo le va a dar terapias de comportamiento, terapias de conducta, es lo que va a hacer el psicólogo, ¿sí? Le va a decir, mira, hay estas terapias de conducta, tú puedes hacer esto. Casi la mayoría son terapias conductuales, ¿sí? Donde tú, refuerzo positivo, castigos, es lo que te van a decir que hagas. Ahora, ¿funciona? Sí funciona, claro que funciona, ¿sí? Ahora, ¿está bien? No sé si está bien o no, pero lo que sé es que nosotros tenemos algo superior a eso. Eso es lo que sé. Ustedes saben que yo estoy estudiando psicología, pero yo no estoy estudiando psicología para predicarles psicología, para enseñarles psicología, para que ustedes superen sus problemas con la psicología. No, no. Ese no es el fin. Porque Cristo nos ha dado algo mayor, que es Cristo.
Yo les decía ayer de la maestra Janet y de la pastora Damaris. Cuando la pastora tuvo la crisis de ansiedad, ella peleó. O sea, ella se metió, peleó, oró, lloró, sufrió, pero ella dijo, no me voy a dejar vencer. Yo tengo que vencer esto. Y lo venció. ¿Sí? Bueno, la maestra Janet no. A la maestra Janet le tocó llegar a la iglesia en un tiempo donde hablamos mucho de paternidad y propósito. Mucho. Y ella escuchó mucho eso. Eso fue lo que lo sanó. Saber quién es en Cristo. Saber que ella tenía un propósito, que tenía un lugar en el propósito eterno de Dios. Eso la sanó a ella. ¿Sí? Ahora, hoy ustedes ven lo que está haciendo en Cristo. Lo que ella está haciendo, ninguna terapia psicológica lo pudo haber hecho. Ninguna, se lo aseguro. Eso solo lo hizo Cristo. Entonces, ¿por qué es tan necesario que hoy, como padres, ustedes sepan desarrollar o hacer la parte que a ustedes les corresponde para que la identidad de su hijo se desarrolle? Porque la identidad sana. Saber quiénes somos en Cristo sana. Yo pasé por una depresión. No tuve un consejero, no tuve alguien que me acompañara, que me dijera, no lo tuve. Me aislé, me encerré. ¿Cómo me sanó Dios? Con el propósito, con paternidad, con identidad. Eso me sanó. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Hoy somos una casa a la cual Dios nos está llevando por un camino de sanidad familiar, de sanidad, de restauración. ¿Sí? Estamos aprendiendo, estamos creciendo en eso. Y resulta, y no es casualidad, que nuestros adolescentes, gente de la iglesia, está pasando por ansiedad, por depresión, por cuadros de trastorno. ¿Es casualidad? No, no es casualidad. En Cristo nada es casualidad. Ahora, son niños que tienen algo de Dios, lo tienen. ¿Por qué atacan a los niños? Porque quiere destruir su identidad para que lo que Dios tiene en el propósito eterno no se cumpla. Dios, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Fuimos educados en una iglesia que nos enseñó que todo se resolvía con orar, ¿sí? Y está bien que oremos. De hecho, hoy estuvimos orando casi todo el día. Está bien, ¿sí? Pero no todo se resuelve así. Hay acciones que yo tengo que tomar. ¿Cuáles son las acciones que hoy los padres tienen que tomar? Los límites. Yo tengo que poner límites. Límites. El pastor Fernando Orihuela dice que por más inteligente que sea un niño, por más listo que sea, dice, el niño no tiene la capacidad de ir a pedirle perdón a Dios cuando peca. Entonces dice, a lo mejor el papá no predica, no enseña, no es profeta, no es nada de eso, pero el papá, por más incapaz que se sienta, tiene la capacidad de decirle al niño, ¿sabes qué? ¿Le fallaste a Dios? Ven, vamos a pedirle perdón a Dios, porque si no, te vas a ir al infierno, le vas a fallar a Dios. Eso lo tiene que hacer el papá, eso se le enseña al papá al hijo, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque creemos que Dios nos ha dado recursos que son superiores a los recursos de este mundo. A mí me impactaba ayer lo que la maestra Yare nos decía, porque yo miraba, observaba un diseño satánico en esas enfermedades. ¿Usted cree que es casualidad que los niños con autismo tengan problemas de lenguaje? Es casualidad, porque el lenguaje es lo que nos hace darle significados a las cosas. Entonces, si un niño no entiende el lenguaje, no se puede comunicar, ¿cómo le explico que Cristo lo salvó? Si él no sabe siquiera lo bueno y lo malo. En la depresión, en la ansiedad, como el miedo a la muerte, o decía la maestra Yare, ¿verdad? Decía, el miedo al miedo te calla, te detiene. ¿Es casualidad? No, no es casualidad, amado. Hay un diseño
que está atacando a la iglesia espiritual y que nosotros tenemos que verlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner límites. Yo tengo como padre que poner límites para que la estructura cognitiva, la estructura espiritual, emocional de mi hijo crezca conforme a la identidad que le fue asignada en el cielo. Yo tengo que hacer eso. Entonces, hay niños que hoy luchan, por ejemplo, con estas caricaturas orientales, ¿no? Que le llaman anime. Yo no sé mucho acerca del tema, pero sé que el anime no son dibujos animados para niños. O sea, no son para niños. Y hay niños que los consumen, ¿sí? Pero no son para niños. Entonces, ellos luchan con ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué vemos? Una generación de padres que no quieren ver sufrir a sus hijos. Que, por ejemplo, si su hijo llora, no quiere que llore. Que si su hijo sufre, no quiere que sufra. Entonces, ¿cómo educan? ¿Bajo qué precepto educan los padres de hoy a sus hijos? Bajo el precepto de no quiero que sufra lo que yo sufrí. Entonces, si a mí me golpearon, no lo voy a golpear nunca. Aunque la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina con vara, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia, eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, si usted no disciplina a su hijo con vara, entonces usted no lo ama. ¿Por qué? Porque la disciplina, el poner un límite, el enseñarle que hay límites que no puede traspasar, a usted lo hacen un buen padre. Entonces, ¿qué tenemos que resolver nosotros? Tengo que despojarme de la mentalidad del no querer ver sufrir a nuestros hijos. Tengo que despojarme de eso. Del no querer que ellos vivan lo que yo viví. Tengo que despojarme de eso, porque si yo no me despojo de eso, le voy a dar todo a mí. Es lo que usted ve hoy. Niños que sus padres les dan todo. Todo. Escuchaba la otra vez la historia de un futbolista. Y el futbolista fue muy pobre, pero muy pobre. Vivió en muchísima pobreza. O sea, jugaba con palos porque no tenía juguetes. Sí. Cada vez son menos, quizá, las historias de este tipo. De hecho, la pobreza hoy en día se vive de otra manera. A nosotros nos tocó ir a lugares donde mis suegros eran pastores, donde íbamos y la gente tenía casas de cartón, techo de lámina, traían mejores celulares que nosotros, pantallas de plasma que nosotros no teníamos, estéreos con unas bocinotas enormes, y esa es la gente pobre. Nosotros no teníamos. Esa es la gente pobre. Entonces, la pobreza hoy se vive diferente a como se vivía antes. Entonces, si hoy usted le da todo lo que quiere a sus hijos, usted se va a convertir en un padre disfuncional. Ser un buen padre no es darle todo lo que ellos quieren. Eso no es ser un buen padre. Ser un buen padre es darle lo que ellos necesitan. Eso es ser un buen padre. Y se lo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si usted le dice a un niño, ¿qué quieres comer? Va a ser un niño raro el niño que le diga, quiero verduras. Todos los niños le van a decir, pizza, dulce. Todos los niños le van a decir eso. Uno que otro, quizá por ahí de pronto vaya a haber uno que le diga verduras, pero todos le van a decir pizza. Entonces, ¿usted qué hace? ¿Le da pizza todos los días? No, porque si usted le da pizza, el niño se va a morir. De hecho, me parece que en Colombia hubo un niño que así fue educado. Su mamá le daba pizza, hamburguesa, pizza, todo lo que él quería se lo comía todos los días. Tenía 11 años y le dio un infarto y se murió. ¿Por qué? Porque comía como él quería.
Si usted le da de comer a su hijo lo que él quiere, usted lo va a matar. Lo van a meter en la cárcel usted. Porque esa es una responsabilidad que el niño no sabe. Usted la sabe. Él no. Entonces usted tiene que comer verduras, mi hijo. Tiene que comer carne. Tiene que tomar agua. Tiene que dejar la coca. Usted, eso es su labor, no es del niño. Eso es ser un buen padre. Darle a sus hijos lo que ellos necesitan, no lo que ellos quieren. Entonces, a veces va a haber cosas que su hijo le va a pedir y que usted le va a decir que no por el simple hecho de que él entienda que no siempre le va a dar todo lo que quiere, aunque pueda dárselo. El punto no es si yo puedo dárselo o no puedo dárselo. Ese no es el punto. El punto es darle a los hijos lo que ellos necesitan. Ese es el punto. A lo mejor usted puede darle un carro, pero si usted le da el carro se va a perder. Entonces, ¿qué quiere? Que se pierda. ¿Eso quiere? ¿Que se mate en un accidente automovilístico? No. ¿Y lo ama? Claro que lo ama, por eso no se lo da. Entonces, despójese de toda mentalidad que le hace creer que ser un buen padre es darle todo lo que quiere su hijo. Ser un buen padre es darle lo que él necesita de acuerdo a la identidad que Dios le asignó en la eternidad. Ahora, ¿eso es fácil? No es fácil. Porque si usted se mete hoy con un adolescente que ve anime y cosas así, se lo quita, le va a hacer un drama. Pero ¿vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? A futuro su hijo se lo va a agradecer. Ahorita no, pero a futuro sí. Entonces hoy tiene que empezar usted esa lucha. Hoy, miren, yo les decía de la pastora que ella luchó, ¿sí? Entonces hoy la pastora, voy a balconear un poco a mi esposa. Cuando nosotros nos casamos, la pastora, la primera vez que hubo una tormenta en la noche y que cayeron rayos, estábamos dormidos y se oyó así un trueno súper fuerte, me abrazó bien fuerte y me despertó de tan fuerte que me abrazó y estaba asustadísima con él, ¿sí? Ahora a veces hay opresión espiritual y no se asusta, se levanta enojada, corre demonios y cuánto del cuarto donde esté los corre a todos. Hasta a mí me da miedo, ya me dan ganas de irme también. ¿Sabe por qué? Porque ella entendió algo. Yo no me voy a dejar intimidar por las tinieblas. Yo no me voy a dejar intimidar. Ya mucho tiempo me sometió, ya no. Luchar por la identidad que Dios le dio a sus hijos es duro. Pero no tenga miedo. No se deje intimidar por las tinieblas. Luche, pelee, porque esa pelea solamente ustedes la pueden hacer por sus hijos, no nosotros. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, hoy te doy gracias, Padre, por cada padre de familia, Señor, que está en esta casa, que algún día puede llegar a escuchar esta enseñanza, Señor. Oro, Señor, para que podamos hoy como padres despojarnos de toda mentalidad, Señor, de no querer ver sufrir a nuestros hijos, Señor. Quizá es algo muy difícil, papá, es algo muy difícil y muy doloroso ver sufrir a un hijo. Pero, Señor, oro, Señor, para que podamos tener el entendimiento, Padre, que el sufrimiento nos hace madurar y que el sufrimiento cuando estamos en ti tiene propósito, Padre. No es un sufrimiento estéril, es un sufrimiento con propósito, Padre. Yo oro, Señor, para que los padres de esta casa, Señor, puedan despojarse de esa mentalidad, Señor, de no querer ver sufrir a sus hijos, Padre. Oro, Señor, para que les dé la sabiduría, que ellos puedan poner límites que sumen, Señor, al cuidado de la identidad que tú les has depositado en la eternidad, Señor. Esa identidad que tú les has asignado a sus hijos y de la cual ellos hoy son guardas. Son cuidadores, Padre. Oro, Señor, para que los ojos del entendimiento sean revelados, Señor,
el destino, Señor, de sus hijos, y que puedan ser educados, Señor, bajo el entendimiento de quiénes son en ti. Oro, Señor, para que se puedan despojar de toda expectativa, papá, de toda expectativa, papá. Tu palabra nos dice, Señor, que cuando Abraham escogió esposa, Padre, para Isaac, le dijo a su siervo: ve a mi tierra, no permitas que mi hijo tome esposa aquí, no permita, ve y tráele una esposa de mi tierra, no permitas que mi hijo regrese a su tierra. Él sabía que no podía permitirse, Señor, que la siguiente generación volviera a empezar. Cuando Manoa fue visitado por el ángel, Padre, Manoa, que era un hombre anciano y viejo, Señor, había una impronta en él que decía: dime qué voy a hacer con ese niño que nos vas a dar. Oro, Señor, para que tú, Señor, pongas ese entendimiento, Padre, en la vida de cada papá. Que ellos puedan orar así: Señor, dinos qué hacer con los hijos que estás trayendo a esta casa, con los hijos que tú has puesto en cada familia, Padre. Dinos, Señor. Oro, Señor, para que les des la sabiduría para poner límites, Padre. Señor, oro para que no tengan miedo. Que no tengan miedo, que no permitan que las tinieblas los asusten, los intimiden, Padre. Que se levanten, Señor, y peleen, Señor, por sus hijos. Y que la identidad que tú les has asignado en el cielo, Padre, pueda ser resuelta, Señor. Y ellos puedan sumar, Señor, en el proceso, Padre, de esa recuperación de la identidad que tú les diste, Padre, en los cielos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Amén y amén. Amados, tenemos un receso de unos 15 minutos. Si quieren pueden tomar agua, ir al baño, un refresco, un café. Y ahorita vamos a regresar con la última plenaria, la última conferencia, que vamos a estar impartiendo la hermana Janet. Dios los bendiga.